Catholic Television Network te invita a celebrar los sagrados misterios, escuchando la palabra de Dios en la Santa Eucaristía y proclamando la victoria de Jesús hasta que regrese en gloria. Saudaciones, pueblo de Dios. Yo soy Padre Antônio dos Santos, soy misionero de los estigmatinos e hoje vamos estar juntos participando dessa missa bonita de la resurrección del Señor. Tomen el tiempo para poner sus intenciones en las manos del Padre. Señor, ten piedad. Y habiendo hecho esto, vamos a iniciar a nuestra misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y ahora, confiados en la misericordia del Señor, busquemos el perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Amén. Y confiados en la misericordia del Señor, recemos el nuestro himno de alabanza. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos ahora que nos dice el Señor por medio de su santa palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ellos nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En ti, Señor, confío. Aleluya. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya.
En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, me da su bendición. El Señor te bendiga para que puedas proclamar con dignidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que le había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Y les mostró las manos y los pies. Como ven que tengo yo. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y de seguir atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de lo que le hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, todavía celebrando el tiempo pascal, ese tercer domingo, nosotros nos deparamos con Pedro en una realidad bien diferente. Me gusta mirar la primera lectura, la postura de Pedro, que ahora públicamente, ele proclama a Jesucristo. E não só proclama, ele diz: el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su servo Jesús, a quien ustedes entregaram a Pilatos. Mira, antes Pedro negava conhecer Jesus, negava ser uno de ellos, porque tinha medo. E agora Pedro, ele não só predica abertamente para que todos puedan oír, pero como também acusa
Acusa a aquellos que causaron la muerte de Jesús. Pero mesmo em sua acusação, ele não está acusando com a intenção de destruir, porque nós outros vimos que, aún para ustedes, a misericórdia de Deus é algo acessível. Então, quando nós outros miramos Pedro antes da ressurreição e Pedro depois da ressurreição, nós outros vemos praticamente duas pessoas totalmente distintas, totalmente diferentes. O que passou? Pedro tuvo a experiência de encontrar com o ressuscitado. Pedro, como escutamos no domingo passado, recuerdan? Jesus entra na sala lá onde eles estavam escondidos por medo e lhes dá a paz, lhes dá poder, lhes dá autoridade. Pedro encontrou com Jesus ressuscitado. E se antes Pedro negou Jesus porque tinha medo, agora, vendo que Jesus foi vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre seus persecutores, porque ressuscitou, ele já não tem razão para ter medo. Certamente ele chegou à conclusão: what? Por que eu estou com medo? Se Jesus venceu a morte e eu sou um de seus seguidores, então com ele sou vencedor também. Vencedor sobre a morte, vencedor sobre o pecado, vencedor sobre as persecuções. Então, nós, depois de ver Pedro ter essa experiência de seu encontro com o ressuscitado, nós temos duas realidades. Pedro, antes da ressurreição de Jesus, antes do encontro com o ressuscitado, e o Pedro, depois de seu encontro com o ressuscitado. Totalmente diferentes pessoas. E agora, ele predica em nome de Jesus sem medo, denuncia a corrupção que levou Jesus à morte sem medo e anuncia para todos, inclusive para aqueles que levaram Jesus à morte, a misericórdia do Senhor. Se uno acepta, se uno se abre ao que o Senhor tem de novo, de buena, a sua buena nueva, ao projeto de Jesus. Então, acá, nós quando miramos o Evangelho, podemos ver esses discípulos de Emaús caminhando porque tinham medo. Estão huyendo de Jerusalém. Pero o que passa? Mira a história deles também. Bem similar à de Pedro. Saliam de Jerusalém. Pero quando eles têm seu encontro com o ressuscitado, sua experiência de encontrar o Cristo, que superou a morte, que venceu o pecado, eles também têm esse momento de partilha e retornam para Jerusalém. Antes, saliam da cidade por medo. Encontraram Jesus e agora regressam para testemunhar também sua experiência com o ressuscitado, que cambiou sua forma de pensar, seu medo, suas decisões. Queriam sair de Jerusalém por medo. Agora regressam de Jerusalém porque já não têm mais. Encontraram com Jesus que venceu a morte e se eles, como seguidores de Jesus, cristianos, vamos dizer, nessa época o nome cristiano nem existia todavia. Vino depois, pero vocês teremos tempo de reflexionar sobre isto. Eles agora regressam como vitoriosos com Cristo, porque venceram também a morte, o pecado e o medo. O medo que acovardou Pedro, o medo que los hacía huir, o medo que hizo os discípulos abandonarem a Jesus no pior momento de sua história. Pero, uma vez recebendo a paz que reconstruye, a autoridade e o poder de Jesus, estes renovados vão por todos os lugares predicando a buena nueva del Senhor. E hoje, esta missão que Jesus confiou a los discípulos de Emaús, a Pedro, a los demais apóstolos, toca a nós que temos o título de cristianos, de católicos, seguir adelante, levar adelante e compartilhar com todos, sem medo, sem vergonha, porque com Cristo somos vitoriosos sobre a morte e sobre o pecado. Amém? E agora, juntos, professemos nossa fé dizendo: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor con confianza nuestras necesidades y oraciones. Roguemos al Señor por el Papa Francisco, por nuestro obispo Sean O'Malley, por todos nuestros obispos auxiliares, sacerdotes, diáconos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Roguemos al Señor también por todas las personas que andan buscando llenar su vida o llenar en sus vidas los vacíos espirituales que a veces tienen, para que se les revele Cristo, para que nosotros podamos ser instrumento que se lo demos a conocer. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Roguemos al Señor también por todos nuestros hermanos que están sufriendo persecución, por los que sufren injusticia, por los que sufren de hambre, por los que sufren de la indiferencia de los demás, para que también nosotros, convertidos en instrumento de nuestro Señor, podamos darle paz, justicia, tranquilidad y saciar su sed y quitar su hambre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Roguemos al Señor por todos nuestros hermanos enfermos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nuestros hermanos difuntos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las necesidades de la Iglesia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las intenciones que traemos en lo más profundo de nuestro corazón y que ahora en silencio se las presentamos al Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de bondade, essas são nossas orações. Te pedimos, se for tu vontade, atiende-nos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Orad, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para todo nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Senhor, los dones que jubilosa tu igreja te presenta. E puesto que és a ti a quien debe sua alegria, concede-lhe também desfrutar de la felicidade eterna. Por Jesucristo nuestro Senhor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse a los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso,
Con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti, pues, Padre Onipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Ele es la palabra de salvación, Ele es tu palabra de salvación para la humanidad, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregastes a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu Santo. Santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar a su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó el pan en sus manos y dándote gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquela noche, tomó en las manos el cálice de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Pueblo de Dios, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre nuestro, que aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en ese banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu iglesia signo de la unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y mujeres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Sean, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en tu presencia en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con San José, su esposo, con tus apóstoles y todos los santos y santas, con nuestros hermanos y hermanas, con los hombres y mujeres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos entonces como nos enseñó Jesucristo el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ajudados por tu misericórdia, vivamos sempre livres de pecado e protegidos de todos os perigos, mientras aguardamos a gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Senhor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Senhor, não tenhas em conta nossos pecados, sino a fé da tua igreja, e dale, segundo tu vontade, la paz e la unidade. Tu que vives e reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. La paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Yo estoy a un paso del cielo aquí. Yo estoy a un paso del cielo, sí, porque en la hostia está. Oremos. Dirige, Senhor, tu mirada compassiva sobre tu pueblo, al que has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que venga sobre todos, por la intercesión de nuestra Madre Santísima y de su esposo San José, la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra misa ha terminado, podemos ir en la paz de Dios. Aleluya, aleluya. Amén, aleluya, aleluya. Hemos alabado a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor nos invita a su altar y esta gran oración nos trae bendiciones a todos, a la iglesia y al mundo entero. Para apoyar esta misa dominical, manda tus donaciones a Bishop Reed Catholic TV, P.O. Box 9196, Watertown, Massachusetts 02471, o comunícate online con nosotros a catholictv.com.